Bien, comenzamos. Vamos a orar y nos ponemos en las manos de Dios para pedir su dirección y su bendición en el estudio de su palabra. Gracias, Padre, te damos en este momento porque tú nos permites estudiar tu palabra y disponer de este tiempo, especialmente por las familias, por los hijos. Es una bendición que tú nos das, pero también, Señor, una gran responsabilidad a quienes hay que saber guiar en tus caminos. Por ello nos ponemos en tus manos para que tú nos ayudes en esta hora, Señor, a fin de que nos preparemos y podamos, pues, edificar bajo tu dirección y con el poder de tu Espíritu, hogares y familias de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Padre. Bueno, busquen por favor en el libro de los Salmos, estamos en el Salmo 127 y la semana pasada vimos la primera parte en los versos del 1 al 3 y hoy vamos a ver la segunda parte de este Salmo número 127. Y dicen desde el verso 1, es un salmo pequeño: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bueno, el estudio para esta noche se titula Elementos para la crianza de los hijos. Elementos para la crianza de los hijos. Y vamos a ver los versos del 3 al 5, solamente el Salmo 127, versos del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bueno, vamos a ver algunos asuntos que nos van a ayudar a criar a los hijos, pero obviamente a crearlos de acuerdo a los principios de la escritura, de la Biblia. Entonces, número uno, tenemos que considerar el valor de los hijos. Y aunque parezca increíble, hoy muchas personas, ¿verdad?, no valoran a los hijos como deben de ser valorados. Para algunas personas, inclusive, los hijos pueden llegarse a constituir en un estorbo o en algo que les impide, pues, aún seguir divirtiéndose como ellos quieran. Para otros, los hijos a veces llegan a ser, según ellos, un castigo de Dios, pero nada más lejos de todo esto. Cuando vemos en la Escritura cómo se describe a los hijos, bueno, pues aquí los describen de tres maneras. Número uno, diciendo que los hijos son herencia, ¿verdad? Son herencia de Dios, es decir, son propiedad del Señor y es algo que Dios nos comparte. Son posesión de Dios, le pertenecen a Él, pero Dios en su gracia nos permite tener hijos, así es que son un regalo de Dios. Para Dios no hay nacimientos accidentales, para Dios no hay embarazos sorpresa, porque Dios es soberano y Él es quien entonces envía y da la vida a los hijos que nosotros vamos a tener, que nos conceda tener en el hogar. Luego dice que son de gran estima, es decir, son bendición, son, podemos decir, un tesoro, ¿verdad? Y tenemos que disfrutar a los hijos. Y también dice que los hijos son como saetas, es decir, como flechas en manos del valiente. Así es que, ¿cómo valoramos a los hijos? Y tenemos que verlos desde el siguiente punto de vista. Número uno, cada hijo debe ser visto como un regalo de Dios. Cada hijo debe ser visto como un regalo de Dios. Cada hijo debe ser apreciado como un tesoro. Apreciado como un tesoro. Y cada hijo debe ser dirigido como una saeta, como una flecha, ¿verdad? Dirigido como una saeta. Así es que ojalá que usted y yo podamos tener este punto de vista bíblico, verlos como un regalo de Dios, apreciarlos como un tesoro y dirigirlos como una saeta. Así es que nos vamos a concentrar en este último punto, sobre todo, cómo dirigir esas saetas, esas flechas, cómo dirigir estas saetas para que den en el blanco, ¿verdad? De tal manera que no erremos, sino que podamos dar en el objetivo y en la meta que nos hemos fijado. Bueno, y antes de entrar en estos, vamos a ver 5 elementos en la crianza de los hijos. Tenemos que entender en primer lugar la naturaleza de los niños o de todo ser humano, de acuerdo a las escrituras. Entonces, aparte hay en el Salmo 127, porque vamos a regresar, pero vamos a buscar ahora el Salmo 51, el verso 5,
Salmo 51, verso 5 está hablando aquí el rey David, y en este salmo él nos da aquí una verdad muy importante. Salmo 51, 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bueno, el rey David no está hablando aquí de que el hecho de haber sido el concebido sea un pecado, ¿verdad? De parte de sus padres, claro que no. Lo que él está diciendo es que desde que nace un bebé, una persona, desde ese momento, nace con una naturaleza pecaminosa. Y eso es algo que tenemos que entender. Es decir, nacemos pecadores, nacemos con esa tendencia o esa inclinación hacia el pecado, hacia lo malo, lo que la Biblia llama la antigua naturaleza o la carne también. Así es que todo ser humano, ya por el simple y sencillo hecho de nacer, ya trae con él una naturaleza que es esa tendencia, esa inclinación hacia el pecado, hacia lo malo. Vamos a buscar también otro texto, por favor, ahora en Proverbios capítulo 22, 15. Proverbios 22, 15. Ahora, es importante entender este principio de la naturaleza con la que nacemos, porque de ahí vamos a derivar la importancia de saber entonces cómo guiar, cómo educar a un hijo. Proverbios 22, 15 dice aquí la escritura, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Si estamos en Proverbios 22, 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Es decir, todos nacemos con esa necedad en el corazón, dice, porque está ligada al corazón del niño, del adolescente, del joven y del adulto. Así es que cada persona nace con esa tendencia hacia lo malo. Sin embargo, en la Biblia hay lo que se llama, lo que los teólogos han denominado la gracia común. Es decir, aunque nacemos con esta tendencia al pecado, sin embargo, Dios da una gracia común para todo ser humano, para toda la humanidad, para cada persona, aun cuando nacemos siendo pecadores, Dios en su gracia, esa gracia común que nos da a todos por ser creación suya, Dios nos da salud, nos da talentos, nos da capacidades, aunque nos da inteligencia, nos da cierta moralidad, personalidad, emociones y también cierta inclinación al bien, ¿sí? Es decir, que todo ser humano entonces, aunque si bien nace con esta naturaleza pecaminosa, también Dios derrama sobre él gracia común para que pueda demostrar igual ciertas bendiciones. Sin embargo, eso no quita su necesidad de, como vamos a ver a continuación, una crianza bíblica, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar por estos 5 elementos de la crianza de los hijos. Número 1, ¿qué necesitamos entonces para criar, para dirigir bien a los hijos? Aunque tenemos que reconocer, no somos los padres perfectos que quisiéramos y aunque nos esmeremos, etcétera, y nos pongamos en las manos de Dios, tenemos también que luchar y son un reto los hijos, ¿verdad? No es una labor sencilla, esa es la verdad. Por ello tenemos entonces que tomar estos elementos que Dios nos da a través de su palabra. Número 1, debemos de tener una dirección clara, es decir, ¿cuál es la meta o el objetivo hacia el cual tenemos que apuntar esas saetas o esas flechas o esos hijos? Tiene que haber un objetivo muy claro y muy específico. Bueno, y vamos a ver, según la Biblia, qué es eso. Bueno, ¿qué es lo que necesita en primer lugar los hijos? Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Bueno, así como hay un nacimiento físico, obviamente cuando viene la criatura, viene el bebé, nace físicamente, pero Jesús al estar hablando aquí con un religioso llamado Nicodemo, un anciano, de hecho le dice Jesús en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bueno, vamos a ver aquí dos grandes objetivos. Número 1, cada niño necesita volver a nacer, pero espiritualmente hablando, es lo que estamos aquí leyendo en este evangelio. Es decir, cada hijo que Dios nos da, nos permite tener, necesita ser guiado a la salvación en Cristo Jesús. Ahora, si bien, por ejemplo, un niño, ¿verdad? Que va creciendo y todavía no es consciente de su pecado y llega a fallecer, bueno, pues va a la presencia de Dios, porque la obra de Cristo abarca esa condición también del Hijo. Pero ya cuando el niño comienza a ser consciente de lo bueno y de lo malo, y ya sabe lo que es lo malo y prefiere
cometer el pecado, hacer lo malo, y ya tiene esa conciencia. Bueno, ese hijo ya necesita obviamente la salvación en Cristo Jesús. Por ello es que un punto por el cual tenemos que ver nosotros es, Señor, que mis hijos sean salvos. Es lo primero que necesitan ellos, esa salvación en Cristo. Ahora, tengamos cuidado, por ejemplo, los creyentes, en no dar por sentado que por el hecho de que nosotros los adultos ya seamos cristianos, ¿verdad? Exista tal cosa como los hijos que son cristianos de cuna o cristianos de nacimiento. No, eso no es real, ¿verdad? A veces tenemos esa situación que puede confundirnos, pero no, todo hijo necesita la salvación en Cristo Jesús. Así es que necesitan volver a nacer, y vamos a ver a continuación, bueno, ¿cómo es esto? Obviamente que cuando ya llega esa edad en la cual los hijos comprenden y van entendiendo el Evangelio y les explicamos bien lo que dice la Escritura al respecto, lo que sucede es que, pues, al hablarles de la Escritura, orar por su salvación, y Dios sabrá en qué momento ellos también tienen ese encuentro personal con Cristo Jesús. Bueno, una vez que los hijos, a través, quizás a veces de cierta edad en la niñez, cuando ya razonan y ya comprenden bien, o en la adolescencia o en la juventud, y ojalá esa es nuestra oración, y que tengan un encuentro auténtico, verdadero con Cristo Jesús. Bien, el segundo objetivo, ¿cuál será para con esos hijos? Bueno, ahora ellos necesitan aprender a ser fieles seguidores de Cristo Jesús. Fieles seguidores de Cristo Jesús. Y eso requiere, pues, que vayan creciendo, que vayan madurando, y aquí les vamos a ayudar a ellos en un crecimiento, vamos a decirlo así, integral. Busque por favor el Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 52. Lucas capítulo 2, verso 52, y aquí nos dice cómo el mismo Señor Jesucristo en su infancia pues tenía la necesidad de crecer y de desarrollarse de manera integral. Lucas 2:52 se refiere así a Cristo Jesús, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Entonces vemos aquí 4 partes en las cuales el Señor Jesucristo también, en su humanidad y como niño y adolescente, etcétera, él fue creciendo en sabiduría. Entonces tenemos que guiar a los hijos para que ellos tengan y tomen decisiones sabias, y de acuerdo a su edad los vamos instruyendo. Jesús crecía en estatura, habla del cuidado físico de su cuerpo, ¿verdad? Entonces el proveer para que los hijos tengan salud, estén bien alimentados, etcétera, etcétera. 3, crecía Jesús en gracia para con Dios, ¿verdad? Crecía en esa relación, en esa comunión con el Padre, en esa fe, y de esta manera vemos en cuarto lugar que también Jesús crecía en gracia para con los hombres, es decir, el aspecto de sus relaciones con la sociedad, con su familia, con los vecinos. Así que tenemos aquí estos 4 puntos, los cuales el Señor Jesús crecía, y también nosotros tenemos que ver por ese crecimiento integral de los hijos y orar para que ellos sean fieles seguidores de Cristo Jesús. Bueno, entonces, déjeme preguntarle, ¿tiene usted esa dirección clara y ese objetivo en su corazón de decir, Señor, entiendo que mis hijos tienen que ser salvos, y que ellos también necesitan crecer en la fe, y ellos necesitan ser discípulos o fieles seguidores tuyos, Señor, que a veces lo único en lo que pensamos es pues que tengan una carrera, y claro que sí, eso es parte de la educación y de la herencia que les vamos dando, pero más allá de la carrera, primero es su carrera cristiana, es su crecimiento en la fe, en los valores de la palabra de Dios, en que ellos puedan de corazón seguir a Cristo fielmente. Entonces, número 1, una dirección clara, es decir, una meta, un objetivo bíblico. Ya vimos que está en 2 partes: salvación en Cristo y su crecimiento en Cristo como seguidores fieles. Bueno, el segundo elemento es la necesidad de que nosotros como padres oremos por los hijos, todos los días estemos orando por ellos. Ahora, ¿qué es lo que podemos orar por ellos? Pues que por favor Colosenses capítulo 1. Ahora, hay muchas cosas, obviamente, ¿verdad? Que en el día a día, pues usted se va enterando que los hijos van necesitando, porque cada etapa es diferente. Eso tenemos que entenderlo también bien claro, que los hijos van creciendo y van pasando por diversas etapas, y nosotros pues vamos a tener que ir haciendo también ajustes en todos los aspectos y en el mejor sentido, para que ellos vayan creciendo y sintiéndose amados, aceptados, guiados y dirigidos como debe de ser. Colosenses 1:9, por ejemplo, dice aquí el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ahora ponga aquí el nombre de sus hijos, ¿verdad? De su hijo o de sus hijos.
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios. Orar, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, qué oración tan enriquecedora, pero déjeme preguntarle otra vez, ¿está orando así usted por cada uno de sus hijos? No solamente que les vaya bien en la escuela, claro que tenemos que ver que les vaya bien en la escuela, pero aquí hay varios elementos enriquecedores para que el hijo vaya guiando su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, la oración por los hijos, Colosenses 4.2, también tenemos aquí otro ejemplo de lo que podemos pedir por los hijos, Colosenses 4.12, os salude Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Ruega usted encarecidamente, fervientemente, por cada uno de sus hijos. Dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué oración tan preciosa es la que nos indica aquí la Escritura. Tenemos que pedirle a Dios por cada hijo que el Señor le permita estar firme, firme en la fe, firme en Cristo, que cada hijo sea maduro. Aquí la palabra perfecto significa maduro, porque déjenme decirle también entre paréntesis, no hay el hijo perfecto, no tenga una expectativa irreal. Podemos y debemos esperar madurez en los hijos. Perfección, no, ni tampoco nosotros la tenemos, pero sí debiésemos de ser padres maduros y también completos en todo lo que Dios quiere. Mis hermanos, con cuánta frecuencia vemos a veces a los hijos que van creciendo y son adolescentes y son jóvenes y luego adultos, pero no crecieron completos en las 4 áreas que vimos anteriormente. Y a veces los hijos traen deficiencias por ahí arrastrando y son como espinas que están por ahí y que no logran ellos entender y superar. Tenemos que orar mucho al Señor para que los hijos sean completos, ¿verdad? ¿Completos de qué? En lo que Dios quiere. Porque si ellos son completos en lo que Dios quiere, pues va a ser gente bien equilibrada, gente de gran bendición, gente productiva y gente que va a ser fructífera. Bueno, entonces este es el punto. La oración también es un elemento importantísimo. Ahora, ¿por qué tenemos que orar? Mis hermanos, porque nosotros en sí no podemos cambiar a los hijos. Lo que podemos hacer es influenciar en los hijos, aconsejar, comunicarles, instruirles, pero transformar su corazón y su carácter, eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. De ahí la importancia de orar, para que el Señor vaya transformando el carácter, la forma de pensar, las actitudes, los hábitos, la forma de ser de los hijos. La oración. ¿Está usted orando por sus hijos ferviente y constantemente por cada uno de ellos? 3. Vamos con el tercer elemento en la crianza de los hijos. Y se llama discipulado. Ahora déjame explicar qué es esto del discipulado, del discipular a los hijos. A veces pensamos los que vamos a la iglesia, nos congregamos, que el discipulado se hace solamente el domingo y lo hace un maestro, un mentor, un discipulador. No, bueno, eso es parte, pero realmente la prioridad para discipular a los hijos está en los padres y se realiza entre semana, en casa. Pero a veces nosotros hemos sido descuidados o negligentes y le dejamos toda esa responsabilidad a la iglesia. Y no, mis hermanos, la iglesia está para apoyar, pero la responsabilidad recae en los padres, en nosotros. Entonces, discipular son varios elementos. Número uno, consiste por un lado en instruir a los hijos con la Biblia. Busquen el Antiguo Testamento, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6, versos del, no, capítulo 6, sí, versos del, a ver, permítame tantito, Deuteronomio 6, sí, del 4 al 8. Deuteronomio 6, versos del 4 al 8, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿A quién está hablando? A los padres. Entonces, lo primero que tenemos que entender para ser buenos discipuladores es que amemos al Señor y que le amemos de corazón y que sus palabras, lo que está en la Escritura, estén
sobre nuestro corazón hoy. No dice mañana. Por eso dice aquí estas palabras que yo te mando hoy. No posterguemos, mis hermanos, nuestra obediencia al Señor. Entonces, como adultos, como padres, tenemos que comenzar por ahí. Si usted no entiende y no atiende esto, luego va a haber complicaciones y no se esté quejando, ¿verdad? Porque fue un descuido quizás de usted. Versículo 7. Ok, estas palabras dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, aquí obviamente está usando aquí una especie de un apoyo didáctico, ¿verdad? Las atarás en tus manos, etcétera. Bueno, el punto es que la palabra siempre esté en tu vida presente, en tu mente, en tu corazón, en tus ojos, en lo que hagas, en lo que toques, que la palabra esté impregnando tu vida de tal manera que pues los hijos puedan escuchar y ver que la palabra de Dios es una realidad en cada uno de nosotros. Entonces, el tercer elemento es discipular y consiste en instruirlos. ¿Cómo? En el transcurso de la vida. Cuando te levantes, mientras vas a tu trabajo, en el transcurso del día, tenemos que de una u otra forma aprender, mis hermanos, en las conversaciones, en las pláticas, con sus opiniones, y ahí, ¿verdad? Con sabiduría, ir comentando, ir haciendo observaciones de acuerdo a los valores que Dios nos establezca, nos establece en su palabra. Entonces, instruirlos, eso es discipulado. Dos, tenemos que enseñarles, explicarles el evangelio, las buenas noticias de Dios. Y esto significa, bueno, explicarles que somos pecadores, ¿verdad? Que el hijo o la hija son pecadores, que la paga del pecado es muerte, que necesitan tener un encuentro con Cristo, explicarles la obra de salvación de Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, su sangre preciosa que Él vertió en la cruz del Calvario para perdón, para limpieza de nuestros pecados, a fin de que podamos tener vida, el nuevo nacimiento, e iniciar una relación con Dios. Digo, estoy siendo muy breve en cuanto a esto del Evangelio, pero usted se lo tiene que explicar a sus hijos. No espera que lo escuchen en una predicación, no. Digo, hay que llevarlos, obviamente sí, pero esa responsabilidad nuestra, que el hijo entienda bien en qué consiste el Evangelio. Y no solamente que lo entienda, sino, como dijimos hace un momento, orar por su salvación. Pero eso es parte de nuestra labor como padres. Bien, y busque por favor ahora en Primera Tesalonicenses, vamos al Nuevo Testamento, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Primera Tesalonicenses 2, a ver, versículos del 7 al 13. No lo voy a leer, espero que anote este texto, por favor, porque aquí vamos al siguiente, pues seguimos con ese elemento del discipulado. Entonces, el discipulado implica instruirlos con la palabra de Dios. El discipulado implica explicarles el evangelio. El discipular a los hijos implica aquí tres cosas, ¿no? Que de acuerdo a 1 Tesalonicenses 2, del 7 al 13, escríbalo y lo lee en su casa. Por falta de tiempo no lo puedo ahorita leer todo ni explicarlo porque es muy abundante, muy rico este pasaje para la crianza de los hijos. Pero el tercer punto sería, en cuanto al discipulado, cultive relaciones, actitudes y prácticas que generen madurez. Repito, dentro del discipulado con los hijos, cultive con ellos relaciones, actitudes y prácticas que generen madurez. Las voy aquí a mencionar solamente, que están aquí. Amor, cuidado, sacrificio, dedicación, ser ejemplo, una conducta santa, animarles, exhortarles, consolarles y guiarlos para que obedezcan a Dios. En un resumen de este breve pasaje, ahí está. Usted puede leerlo después con más detenimiento, pero incluyen estos factores: relacionarse con ellos, desarrollar actitudes y prácticas. Aquí está. Este es el tercer elemento de la crianza de los hijos y es el discipulado. Bueno, vuelvo a preguntar ahora, ¿está discipulando a sus hijos? Si no, comience ahora y por favor no lo haga de mala forma, no lo haga como una imposición. Primero, ore. Si no lo estaba haciendo, ore por ellos, platique con ellos, anímeles, inspíreles. No se trata de forzarlos, sino se trata, por un lado, de que el Señor ponga también en ellos el deseo y el querer como el hacer, pero también uno con sabiduría decirles, hijo, ok, vamos a iniciar esta enseñanza, esta instrucción, la Biblia, etcétera, etcétera, para que
tú puedas ser discipulado aquí en casa, ¿verdad? Usted tiene la Biblia y adelante tiene la guía del Espíritu Santo. Bien, el penúltimo elemento en la crianza de los hijos se llama disciplina y límites. Disciplina y límites. Bueno, vamos al libro de Proverbios capítulo 22. Disciplina y límites. Proverbios 22:6, hay un pasaje que es muy conocido de todos los creyentes, yo creo de la gran mayoría. Proverbios 22:6 dice aquí, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, algunos han malinterpretado este texto pensando que, pues, instrúyelo en la Biblia y cuando se aleje, cuando fuere viejo, él va a regresar al camino de Dios. No, eso no significa, pero ha sido la interpretación incorrecta que muchas veces le hemos dado a esta porción de la Escritura, pensando, pues sí, ya instruí a mi hijo, él iba a la iglesia de chiquito o de adolescente o de joven, luego se alejó, pero va a regresar. Eso no dice la Biblia. Ahora, sí es preocupante que muchas veces hijos que vienen de familia cristiana estuvieron en un templo asistiendo, se congregaron, aprendieron, inclusive participaron. Cuando llega la etapa de la juventud o un poquito más allá, se alejan. Y muchos de ellos se alejan para siempre de las cosas de Dios. ¿Fueron salvos? Quizás no. Quizás no. Si fueron salvos, pues Dios los hará regresar de una u otra forma, ¿verdad? Pero esto no es lo que dice este pasaje. Ahora, ¿qué es lo que dice? Instruye al niño en su carrera, diríamos en otras palabras, es decir, en su camino, en el camino de él. ¿Qué significa esto? Instrúyele en su vocación, o sea, en aquello para lo cual Dios le dio los talentos, habilidades, etcétera, su temperamento, su personalidad. Cada hijo es diferente, entonces uno tiene que pedirle a Dios dirección para saber guiar a los hijos, decir, a ver, creo que por aquí va tu llamado, tu vocación, tu trabajo, tu carrera, a lo que te vas a dedicar, hijo, y uno los va orientando, los va guiando, les va dando el apoyo, ¿verdad? Si van a estudiar una carrera corta o una carrera larga, van a tener cierta profesión, etcétera, ¿verdad? A lo que se dediquen. Pero eso es lo que significa esto. Instrúyelo, o sea, no lo dejes sin que sepa hacer algo en la vida. Dale las herramientas, dale la educación, apóyalo, ¿verdad? Pero que sepa hacer algo en la vida de acuerdo a la vocación o a los talentos que Dios puso en cada hijo para que se dedique a eso. A veces queremos que los hijos sean lo que nosotros no fuimos, ¿verdad? O no logramos alcanzar, o que tengan la misma carrera o profesión de nosotros. Quizás puede ser que sí, tiene esos talentos, esas habilidades, pero quizás no, mis hermanos, tienen otros gustos, tienen otros intereses, tienen otra vocación. Entonces ahí tenemos que ser sabios y pedirle al Señor, Señor, permíteme guiarle para que este hijo, esta hija, tenga las herramientas para cumplir el camino que tú has establecido para él o para ella. Bien, vamos ahora a otro texto, Proverbios 29:15. Proverbios 29:15, dice aquí esta porción de la Escritura, Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Estamos hablando de disciplina y límites. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido o la muchacha consentida avergonzará a su madre. Bueno, ¿qué significa esto? Que cuando un niño, ¿verdad?, está en esa etapa y no se le da ninguna dirección, ninguna disciplina, no se le dan aquellos elementos básicos, él se va a volver en un hijo consentido. Ahora, ¿qué significa esta expresión de consentido, verdad? Significa lo siguiente, dejado en la condición en que nació. Dejado en la condición en que nació. ¿Qué significa esto? Que se le deja sin los elementos de crianza, ¿verdad? Entonces ese hijo va a estar viviendo en rebeldía, sin control, sin responsabilidad. Así como nació un bebé, pues nació sin ninguna habilidad todavía. Bueno, algunas obviamente que vienen innatas en él, pero destrezas. Entonces, cuando a un hijo no se le da esa crianza, parte del problema, mis hermanos, es que a veces esos hijos se vuelven consentidos, rebeldes, testarudos, necios. ¿Por qué? Porque fuimos negligentes, fuimos quizás padres pasivos y no nos preocupamos por su desarrollo. Algunos varones tienen ese problema. Yo con que traiga el dinero en la casa ya cumplí y a la mujer, a ver, tú hazte
cargo de los hijos y lo demás no me interesa. No, no, varón. Usted no solamente tiene que proveer lo material, también tiene que proveerles guianza espiritual. Usted es el primer pastor en su casa. Usted es el primer discipulador en su hogar. Sus hijos no puede dejarlos, no puede delegar eso a los demás. Usted tiene que ver la forma, darse el tiempo, la prioridad para darle los elementos a esos hijos, a fin de que no se hagan hijos consentidos, es decir, dejados en la condición natural, o sea, en la carne, en la cual ellos nacieron. ¿Por qué? Porque dice aquí que avergonzará a su madre o a su padre, es decir, van a estar fuera de control, no van a tener dominio propio. Entonces, cuando vengan las tentaciones, pues fácilmente se van a enganchar, ¿verdad? En lo que sea, por no haber sido criados con esos elementos bíblicos. Bueno, Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Tenemos aquí otro texto sobre la disciplina y los límites. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Todo niño, adolescente o joven, ¿verdad? Ahora, obviamente, también los adultos, mis hermanos, tenemos este problema que se llama necedad y que está en el corazón. Está en el corazón, está ligada al corazón. Es decir, ¿qué significa necedad? Significa pensamiento y conducta moralmente corrupta, que vive en rebelión a Dios. Vaya, eso es necedad. Repito, es el pensamiento, es la conducta moralmente corrupta, que vive en rebelión a Dios. Entonces, todos tenemos esta necedad ligada al corazón. Perverso y engañoso es el corazón, dice el profeta Jeremías. ¿Quién lo entenderá? ¿Quién podrá confiar en él? Entonces, si vamos entendiendo, mis hermanos, que los hijos tienen esa necedad, ¿verdad? De desobediencia, luego lo hago, luego te hago caso mañana, y yo por qué, es la necesidad que hay en el corazón de los hijos. Aun cuando tengan, obviamente, sí, virtudes, cosas buenas, sí, sin duda alguna, pero en el corazón tienen ese problema. Ahora, ¿qué nos dice aquí la escritura para ir arreglando esta cuestión? Bueno, habla aquí de la vara. La vara. Estamos entonces en el verso 15, ¿verdad? Más la vara de la corrección. Vara de la corrección la alejará de él. Bueno, ahora, ¿qué es vara? Bueno, vara normalmente uno pensaba pues que era una especie de rama de un árbol, ¿verdad? O una tablita y con esa darle unas nalgadas. Bueno, en cierto sentido puede ir por ahí, pero no. Vara va más que nada significa consecuencias, consecuencias. O sea, tenemos que aplicar consecuencias de acuerdo a la etapa y a la edad de los hijos. A los pequeñitos a veces, sí, 2, 3 años, 4 añitos, hay que darles ocasionalmente una nalgada, ¿verdad? Cuando no entienden, y eso con un palito que no los lastime, que no les haga moretones, pero sí que ellos entiendan, ¿verdad? Aquí esto te lo aplico porque te dije una vez, te dije 2 veces y no hiciste caso. O sea, ese tipo de nalgadas, vamos a decirlo así, ya viene a lo último, pero primero la vara se debe de aplicar como quitar privilegios, como restringir algunas cosas, algunas actividades y explicarles por qué. Lo que pasa es que nosotros no fuimos instruidos de esta manera. A veces venía, ¿verdad?, la desobediencia y volaba el chanclazo, ¿verdad? O con el cinturón, o con un coscorrón, o a veces hasta una bofetada. ¿Sabe qué? Nada de eso. No. Hay formas. La vara es para el niño chiquito, después de haberle explicado o de haberle aplicado la vara en cuanto a consecuencias, pues ahora no vas a ver este programa, no vas a salir a jugar tanto tiempo, ¿verdad? No vas a tener ahorita tu juguete preferido. Eso es vara. Son consecuencias. Y las nalgaditas, pues ya más adelante. Ahora, hermanos, no podemos, por ejemplo, ni aun cuando sean niños, no es conveniente darles un coscorrón, darles una bofetada, nunca, en ninguna edad, en ninguna edad. La vara se aplicaba atrás, en las pompas, ¿verdad? Bueno, y habla de la vara y de la corrección. Ahora, ¿qué es corrección? Bueno, corrección aquí tiene esta connotación de reprensión verbal. Reprensión verbal. Corregir. Ahora, se puede reprender a los hijos, ¿verdad? Llamándoles la atención, pero no con
insultos, no sobajando al hijo, a la hija, no con majaderías, ni tampoco con gritos. Y tenemos que reconocer que a veces nos exaltamos, ¿verdad? Y llegamos a gritar, eso no es correcto, no es adecuado. Ahora, para aplicar la vara y la corrección, papás, usted tiene que aprender a tener dominio propio. Yo sé que no es fácil, no es sencillo. A veces nosotros también nos exasperamos y decimos o queremos aplicar corrección de manera incorrecta. Y yo no sé por qué, pero creo que este es el caso, se da muy frecuentemente a veces en las casas, pero hay que componer esta cuestión. Aplicar la vara con sabiduría, ¿verdad? Como leíamos en Proverbios 29:15. En Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Se da cuenta? La vara, consecuencias, y la corrección, cuando reprendemos, ten cuidado con esto, exhortamos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Proverbios 13:24, y estamos casi por concluir, mis hermanos. Proverbios 13:24 dice aquí, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, desde temprano. Entonces, la corrección tiene que aplicarse desde lo más temprano que se pueda y obviamente de acuerdo a la edad. Digo, si a veces el niño a los 2, 3 añitos, pues tiró la leche en la mesa, pues no lo va a regañar ni le va a pegar, claro que no, ¿verdad? Pues todavía no tiene las destrezas o las habilidades bien desarrolladas. Entonces, tenemos que entender eso bien. Pero dice desde temprano, velo corrigiendo, velo exhortando, vele ayudando, velo guiando, ¿verdad? Disciplinando, pon también ciertos límites. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no, de acuerdo a la edad. Entonces tenemos que ser fieles y consistentes desde temprano. Proverbios 19:18. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo, o sea, disciplina, ¿verdad? A tu hijo en tanto que hay esperanza. O sea, mientras está en esa edad en la que él todavía puede cambiar y está en casa, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, es lo que decía hace un momento. O sea, la corrección, esta especie de castigo, esta vara, significa aquí no abusar, no abuse, mantenga el equilibrio, sea razonable, ajá, y sobre todo no provoque a ira a sus hijos, como dice Efesios 6:4, el apóstol Pablo, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Cuándo provocamos a ira a los hijos? Cuando siempre estamos criticándolos, juzgándolos, siempre estamos viendo lo malo, lo que no hacen bien, y estamos con una situación negativa sobre los hijos. Los acusamos, los avergonzamos, a veces hasta públicamente. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Si lo estamos haciendo con cierta frecuencia, cuidado porque podemos estar provocando en ellos ira. Es decir, quizás el hijo está ya acumulando enojo, rencor, amargura y viene finalmente la rebeldía completa, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, mis hermanos, pedirle a Dios mucha sabiduría para que nuestros hijos sepan que porque los amamos, porque te amo, pues te voy a poner límites, porque te amo, ¿verdad? Voy a tener que aplicarte esta corrección o esta consecuencia, pero es porque te amo y explicarles el por qué. En cuanto a este punto de la disciplina, hay que enseñarles también, mis hermanos, valores bíblicos, ¿verdad? ¿Qué valores bíblicos? El respeto, se enseña en casa, la honestidad, la gratitud, por ejemplo. Y enséñales a ser compartidos, a dar, para que no se hagan egoístas. Y finalmente, el último elemento en la crianza de los hijos se llama mostrar gracia y perdón. Mostrar gracia y perdón. ¿Cuántas veces? 70 veces 7 al día. Bueno, Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15, dice aquí la escritura, Hebreos 12, versos 14 y 15, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Gracia y perdón. Así como Dios nos ha mostrado gracia y perdón todos los días y su gracia es también abundante y su perdón es también cada vez que pecamos y lo confesamos de corazón y nos arrepentimos,
pues Dios nos otorgue ese perdón, mis hermanos. En casa necesitamos mucha gracia, la gracia de Dios, y perdón también. ¿Por qué? Comenzando por la relación entre el esposo y la esposa. Ahora, quizás hay hogares en donde no está ya el esposo, o alguien es viudo o viuda, o se separó, lo que sea. Pero si están los dos, el esposo y la esposa, que sería lo ideal, pues tiene que haber esa relación entre los dos, en un lugar de gracia y de perdón continuo, para que los hijos vean, pues cuando llega a haber una diferencia, porque seguro que la van a ver, ¿ah? Pero puedan ver que nos reconciliamos, que nos perdonamos, ¿verdad? Y que arreglamos las cosas. ¿Por qué? Porque hay gracia. ¿Por qué? Porque hay perdón. Comienza entonces con nosotros los adultos. Luego, tenemos entonces que entender que cada hijo es diferente. Es diferente. No comete el error de compararlos. No los esté comparando porque eso los provoca a ira. No los compare, ¿verdad? Sino que entienda que cada quien es diferente. Aunque sean hijos del mismo papá y la misma mamá, ahí son diferentes. Y cuando usted los acepta como son, y obviamente los ayuda para que se cumplan los objetivos de Dios en ellos, pues la educación va a ser muchísimo mejor. Pero cada quien es diferente. Pero tengamos cuidado, mis hermanos, de no porque un hijo es muy diferente a lo que esperábamos, pues le comencemos a tener cierto rechazo, cierta aversión. Eso es muy doloroso para los hijos. No los rechace, no los avergüence, no les ponga condiciones en cuanto a su amor. Dígale, hijo o hija, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero te sigo amando, ¿verdad? Eres mi hijo, eres mi hija. Así es. Entonces, entienda que cada hijo es diferente. Y el perdón, no se llene usted de amargura para con ninguno de sus hijos. Son imperfectos, están creciendo, están desarrollándose, están madurando, van a fallar, van a errar, van a pecar. Por eso estamos para corregirles, para ayudarles. Pero hermanos, perdón tiene que ser continuo. Y si usted tiene esa característica o no la tiene, cultívela. Construya con sus hijos puentes, no muros. Construya con sus hijos puentes, no muros. ¿Y cómo se hace esto? Con la gracia y con el perdón. Y finalmente, conviva, como leemos hace un ratito, con la paz. Seguir la paz con todos, en lo que se pueda, ¿verdad? Cultive la paz. Cultive el gozo, primero el gozo de Cristo en usted. Y cuando usted está viviendo diariamente en la paz, en el amor y en el gozo de Cristo, pues eso sus hijos lo van a percibir y van a crecer en un ambiente como el que Dios quiere. Bueno, pues mis hermanos, vamos a orar y permítanme luego un minutito para compartirle unos anuncios. Padre, gracias por tu palabra. Señor, qué reto y qué desafío es guiar a los hijos. Señor, ¿quién es competente para eso? Reconocemos, Señor, nuestra incompetencia, nuestra falta de sabiduría. Reconocemos delante de ti nuestros errores, que a veces, Señor, hemos fallado, pero por ello nos acercamos a ti, para que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, nos guíes, nos instruyas, para saber dar dirección y saber soltar esas saetas, esas flechas, y en ese momento dado, Señor, que nuestros hijos pues puedan dar en el blanco, que sean salvos en Cristo, que maduren en Cristo como fieles seguidores y que cumplan, Señor, el camino que tú has establecido para cada uno de ellos. Señor, ayúdanos. Quizás estamos en un lugar en donde está solamente la mamá o el papá, o quizás solamente la abuela o el abuelo. Señor, te necesitamos porque queremos que los hijos, Señor, pues que son herencia tuya, que son un tesoro y que son como saetas, podamos, Señor, guiarlos de tal manera que te glorifiquen. Te necesitamos, Padre Santo, y gracias porque tú quieres ayudarnos, lo haces, lo has hecho. Y Señor, queremos que sigas guiándonos y uses nuestras vidas para pues rendirte buenas cuentas con nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén, Padre. Amén. Bueno, pues solamente, mis hermanos, recordarles, estamos miércoles, 8 de la noche, continuamos con el estudio de los Salmos para revitalizar nuestra fe, el próximo miércoles a las 8 en línea. Comparta estos estudios, estos mensajes, y espero que sean de bendición. Y el domingo nos vemos, Dios mediante, ya estamos teniendo el culto presencial allá en las instalaciones de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista del Nuevo. Estamos a las 12 del día, puede acompañarnos adelante. También seguimos con los mensajes los domingos en línea para quienes aún todavía no puedan estar con nosotros. Bueno, mis hermanos, pues que Dios les bendiga
y un abrazo a usted y a toda su familia y estamos en comunicación y en contacto. Gracias.